Ahora vamos a estudiar la distribución psi cuadrado. La distribución psi cuadrado mide la bondad de ajuste. Es decir, se toma una muestra y se anotan los elementos y se verifica si estos elementos observados siguen el comportamiento normal que se esperan estas muestras o si difieren ligeramente de las mismas. Entonces sirve para ese análisis para ver si se ajusta a esa distribución o no. Y vamos a ver con un ejemplo. Dice lo siguiente. Un grupo de estudiantes fueron sometidos a tres tipos de enseñanza de matemáticas, que son el método deductivo, el método inductivo y el método de análisis. Se someten a tres tipos de estudio los alumnos y queremos ver si es que estos métodos de estudio si tienen influencia o no en el rendimiento de ellos en la materia de matemáticas. Dice, se quiere saber si el método de enseñanza influye en la calificación obtenida por los estudiantes. Y nos da acá la condición calcular, dice, con un nivel de significación del 0,05. Y acá tenemos la tabla de frecuencia observada. Tenemos acá tres filas, que sería el método deductivo, el método inductivo y el método de análisis. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4 columnas, que serían las calificaciones. Aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Y acá tenemos las frecuencias observadas, todas anotadas en esta tabla. Y tenemos acá las sumas marginales. Entonces en aceptable son 22, en bueno son 28, en muy bueno son 30 y en excelente son 20. Y si vemos los métodos, al que se le aplicó método deductivo fueron 27 personas, el método inductivo 30 personas y el método de análisis 43 personas. En total son 100 alumnos los que están siendo evaluados u observados para ver si es que tiene o no influencia el método de enseñanza. Y vamos a partir de la hipótesis. Vamos a partir de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre representa de que el proceso al cual está siendo sometido un determinado elemento no tiene variación. En este caso en particular estamos hablando del método de enseñanza y partimos de que no influye en el rendimiento el método de enseñanza. Y la hipótesis alternativa siempre va a ser lo contrario, va a ser la negación de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, sin embargo, dice que el método de enseñanza sí influye en el rendimiento. Y para que podamos verificar si es que sigue el comportamiento de los valores esperados, tenemos que construir esa tabla de valores esperados. Para eso tenemos que utilizar esta formulita, que sería E sub I J, que sería el producto del total marginal de la columna que le corresponde al primero por la fila, por el total del valor que está en la fila acá, del valor que está en la primera fila también. Entonces, para que podamos construir esta tabla donde vamos a tener que tener los valores esperados, vamos a tener que utilizar esta fórmula que tenemos acá. Y para el valor E sub 1, 1. E sub 1, 1 significa que sería el valor esperado de la primera fila, primera columna, atendiendo que esta es la primera fila y esta es la primera columna. Entonces se va a tomar este número 22 y se va a multiplicar con el número 27 y se va a dividir con el 100. Acá tenemos 22 por 27 dividido 100 y sale que es 5,94. Para el segundo valor, para E sub 1, 2, es decir, para la primera fila, pero para la segunda columna se va a multiplicar este valor que tenemos, que es el 28 por 27 sobre 100. 28 por 27 sobre 100 y tenemos que es 7,56. Luego vamos a tomar el tercer elemento, es decir, la primera fila y tercera columna, E sub 1, 3. Se va a multiplicar entonces 30 por 27 y se va a dividir por 100. 30 por 27 dividido 100. Y por último, en esta fila vamos a multiplicar este último valor, el último valor marginal que está, que le corresponde al excelente, que es 20 por 27 dividido 100. 20 por 27 dividido 100 y tenemos acá el valor. Luego hacemos lo mismo para la segunda fila. Ahora vamos a tomar esta fila, sería el 22 y el total marginal acá tenemos que es 30. Entonces se va a multiplicar 22 por 30 dividido 100. Luego se va a multiplicar la segunda fila y segunda columna, es decir, va a ser E sub 2, 2. Se va a multiplicar entonces 28 con 30 y se va a dividir por 100. 28 por 30 dividido 100. Luego se va a multiplicar el de la segunda fila y tercera columna. Y entonces vamos a multiplicar el 30 por el 30 y se va a dividir por 100. 30 por 30 dividido 100 y sale acá el valor. Y así sucesivamente vamos a calcular hasta el valor que está en esta posición, que sería la tercera fila y la cuarta columna.
Entonces, al hacer todos estos cálculos, ya tenemos los valores esperados. Entonces, construimos nuestra tabla de los valores esperados bajo las condiciones de H sub 0 de la hipótesis nula. Entonces, estos valores que tenemos acá, vamos a copiar en la tabla. El valor 5,94 copiamos acá, el valor 7,56 copiamos acá, el valor 8,1 copiamos acá y el último valor de esta fila 5,4 copiamos en esta posición. Luego copiamos los valores que están en la segunda fila, que sería 6,6, 8,4, 9 y 6. Y por último la tercera fila, que es 9,46, 12,04. Tenemos acá que es 12,9 y 8,6, que es este valor. Ya tenemos entonces los valores observados y también ya tenemos los valores esperados. Una vez que ya tenemos estas dos tablas, ya podemos construir el estadístico chi cuadrado. Y dice acá que el estadístico chi cuadrado, su fórmula es la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados elevado al cuadrado dividido los valores esperados. Entonces, el valor observado, el primer valor observado tenemos que es el número 5 y el primer valor esperado es 5,94. Por lo tanto, tenemos 5 menos 5,94 elevado al cuadrado dividido el valor esperado que es 5,94. Más, tomamos el siguiente valor. Va a ser entonces el número 6. Va a ser 6 menos 6,6 dividido 6,6. Sería 6 menos 6,6 al cuadrado dividido 6,6. Más, y tomamos el tercer valor, que sería entonces el 11. Va a ser 11 menos 9,46 dividido 9,46. Este valor de arriba se le va al cuadrado y se divide por el valor esperado. Más, luego tomamos el siguiente valor, que es lo que le corresponde ya a esta segunda columna. Entonces va a ser este valor, que es el número 7, va a ser 7 menos 7,56 elevado al cuadrado dividido 7,56, que es lo que tenemos acá. Y seguimos. Luego tomamos el segundo valor, que sería el número 8. Va a ser 8 menos 8,4 elevado al cuadrado dividido 8,4. Y así seguimos con el proceso hasta calcular todos estos valores que está acá en la tabla. Estos valores calculamos a través de este algoritmo. Una vez que ya tenemos calculados estos valores y ya introducimos estos valores acá y sacamos el valor del chi cuadrado de este estadístico y tenemos acá que es 1,55. Este valor es lo que vamos a analizar después en la tabla. Entonces, para que podamos ver el valor en la tabla tenemos que saber su grado de libertad. Para que podamos saber su grado de libertad tenemos que ver cuántas filas tiene esta tabla y tenemos acá 1, 2, 3 filas. Entonces el valor de h es igual a 3. La fórmula para calcular los grados de libertad sería b es igual a h menos 1 por k menos 1, porque es una tabla de doble entrada. Entonces tenemos acá 3 filas, va a ser entonces 3 menos 1, y tenemos acá 1, 2, 3, 4 columnas, por lo tanto va a ser 4 menos 1. 3 menos 1 es 2 y 4 menos 1 es 3. 2 por 3 es 6. Entonces su grado de libertad para utilizar en la tabla del apéndice 4 va a ser 6. Y tenemos que ver el nivel de significación. Nos decía al inicio del ejercicio que el nivel de significación va a ser del 0,05. Entonces va a ser el total que representa 1, porque el 100% del valor es representado por el número 1. Va a ser 1 menos el nivel de significación, que sería 1 menos 0,05. Al hacer esta diferencia sale que es 0,95. Este es el valor que vamos a utilizar para calcular en la tabla, porque viene en el valor que está bajo la curva y no el valor de significación. Entonces siempre va a ser por diferencia. Si tenemos acá el valor de la significación, va a ser 1 menos el valor de la significación siempre, para poder utilizar esta tabla del apéndice 4. Entonces, acá dice, para grados de libertad, 6 chi cuadrado es igual, del 0,95 es igual a 12,6. ¿Y por qué utilizamos este 0,95? Porque nos dice que el nivel de significación es del 0,05. Entonces va a ser 1 menos el nivel de significación y sale que es 0,95. Y esto utilizamos la tabla del apéndice 4 para poder calcular. Entonces, como dice que es el grado de libertad 6 y el valor es de 0,95, nos fijamos en esta tabla. Acá tenemos una tabla.
tenemos que ver el grado de libertad que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es su grado de libertad. Y tenemos que ver en 0,95. Y acá tenemos que es 0,95. Y nos sale que es para el grado de libertad que es 6. Y este 0,95 tenemos que es acá 12,6. Acá es 0,95 nada más tiene, pero acá en realidad existe un 0, pero que no se escribe nada más, 0,95. Para 0,95 y el grado de libertad que es 6, sale que es 12,6. Entonces, el valor de la tabla nos da este valor que es 12,6. Esto es lo que vamos a comparar después con el valor del estadístico que calculamos previamente. Y acá vamos a tener la conclusión. ¿Cómo vamos a concluir? Y vamos a concluir de la siguiente forma. Si el valor de chi cuadrado calculado, es decir, lo que hicimos el cálculo arriba, es mayor que el chi cuadrado de la tabla de este valor que obtuvimos acá, 12,6, entonces dice que se rechaza h sub 0. Sin embargo, si chi cuadrado calculado es menor que chi cuadrado de la tabla, se acepta h sub 0. Entonces, en el primer caso se rechazaría h sub 0 y en el segundo caso se aceptaría h sub 0. Y vamos a tener acá la conclusión. Dice, como chi cuadrado es igual a 1,55, porque en realidad esto nos salió como el valor de chi cuadrado, 1,55, es menor que el valor esperado que es del 12,6, concluimos que los resultados no son significativos al nivel del alfa 0,05. En consecuencia, no podemos rechazar h sub 0 a este nivel y concluimos que el tipo de enseñanza no tiene incidencia en el nivel de aprendizaje de los